En el día martes 8 de octubre de 2019, estamos listos ya para comenzar con el espacio de la entrevista, la conversación, donde ampliamos algunos temas que están en las agendas informativas. Este día, como les adelantábamos, vamos a conversar con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal, quien nos acompaña aquí en el set de Noticiero Hechos. ¿Qué temas están en las agendas informativas respecto a situaciones que tienen que ver con la actividad económica del país? El presupuesto general de la Nación 2020 ya está en manos de los diputados, ya les presentábamos un panorama. El ministro de Hacienda estuvo ayer en la Comisión de Hacienda precisamente dando explicaciones en una situación que se quedó en capítulo debido a que decían que la presentación era muy amplia y han quedado los diputados de reunirse con el ministro hasta dentro de 15 días porque él tiene compromiso fuera del país y será hasta entonces cuando continúen con las explicaciones del plan de gastos para el próximo año. Además, ¿cuáles son las perspectivas de inversión que hay? Se ha hablado mucho de que las condiciones han mejorado, se ha dicho de que hay un mejor clima de inversión, pero vamos a conocer directamente la apreciación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada sobre el tema. Comenzamos, como siempre, poniendo algunos hechos en contexto. A mediados de septiembre se instaló el Consejo Superior del Trabajo, organismo que regula toda normativa laboral en El Salvador y representa al país ante organizaciones internacionales de trabajo. La falta de este organismo hizo que El Salvador fuera incluido en la lista negra de incumplimientos de convenios internacionales relacionados al derecho laboral. El Consejo está conformado por representantes del gobierno central, empresa privada y trabajadores. Es de mencionar que recientemente se anunció que también se retomarán los diálogos para ajustar los salarios mínimos vigentes en el país. La discusión se realizará dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, como lo establece la ley dentro del Código de Trabajo. En otro tema, la gestión de Nayib Bukele recién ha cumplido su cuarto mes y fue en el marco de sus primeros 100 días cuando anunció la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES. Este organismo, apoyado por la ONU, verificará e investigará supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Además, en este tiempo, el gobierno destaca el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Incluso recientemente firmó un acuerdo migratorio que contempla una estrategia integral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad fronteriza, disminuir el tráfico y trata de personas y atender las causas de la migración irregular. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el representante de la ANEP, Luis Cardenal. ¡Comenzamos! Así es, este día martes le damos los buenos días al licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Licenciado Cardenal, buenos días, un gusto que nos acompañe en este espacio. Un gusto, Manuel, muy buenos días a los estimados televidentes. Licenciado Cardenal, ¿cómo definiría usted la relación entre el sector empresarial y el gobierno en esos momentos? Yo diría que cordiales, ¿verdad? Hemos tenido conversaciones con varios de los ministros de las carteras que tienen que ver con la parte económica, con medio ambiente, con turismo, la parte comercial, de inversión, de proyectos especiales. El día de hoy vamos a tener una con tecnología e innovación. Así que hemos tenido un diálogo constante con el presidente. Digamos, desde que tomó posesión no nos hemos reunido, nos habíamos reunido unas 3 veces, 4 veces antes que tomara posesión, pero el día de mañana tenemos nuestra primera reunión con él a tocar diversos temas de interés para el país. Así que yo diría que es una relación cordial, siempre tenemos nosotros que mantenernos vigilantes de que se cumple el Estado de Derecho, que haya respeto para las instituciones democráticas y dispuestos a hacer las sugerencias que sean necesarias hacer cuando veamos que las cosas no van bien. Pero ¿cuáles son los planteamientos que llevarían ustedes al presidente sobre la situación de los empresarios, sobre el clima de inversión, sobre situaciones que les han afectado y que consideran que se deben atacar en esos momentos? Bueno, son varias, no quisiera adelantar porque esta es una reunión, digamos, privada que vamos a tener con él. Pero dentro de las cosas que hemos estado viendo es, por ejemplo, que el país requiere una estrategia de nación, una apuesta de país, una visión de mediano y de largo plazo, para que podamos nosotros prepararnos para eso y acompañar al gobierno en lo que a nosotros corresponda en ese sentido. ¿A qué nos referimos? Bueno,
muchos países o muchos casos de países exitosos que han dado ese salto del subdesarrollo al desarrollo, lo que han hecho es, han forjado una estrategia de al menos unos 20 años, que va más allá de lo que va a estar un gobierno en el poder, y que por lo tanto se requiere de la participación y del trabajo de todos los sectores. Y uno de los sectores que tiene más permanencia que los gobiernos es el sector productivo, el sector empresarial, porque muchas veces se hacen inversiones no pensando en 5 años, sino que pensando en 20, 25, en 50 años, especialmente las inversiones que requieren de más alto capital, construcción de edificios, compra de maquinarias, entrenamiento de personal, etcétera. Y que por lo tanto es importante saber cuál es la apuesta estratégica de nación. Nosotros hemos hecho una propuesta, y esta es que El Salvador, por su posición geográfica, por su clima, por su tamaño, por la capacidad de su gente, El Salvador debería de convertirse en la plataforma logística y servicios regional. Tenemos, por ejemplo, el tamaño que antes era visto como una desventaja, es una ventaja en este caso. ¿Por qué? Porque es más fácil desarrollarlo, tenemos mejor interconexión, tenemos con hacer, digamos, las inversiones que se requieren, por eso el ENADE de este año va a tratar sobre eso, adelanto un poco al respecto, pero si se hacen las inversiones en infraestructura que se requieren, el país está en buena posición para poderlo lograr. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, con Chile, con Perú, con Corea, con un montón de países, estamos integrados a la región y a la región del Atlántico con República Dominicana, etcétera. Tenemos, digamos, creo que aquí hay más celulares que personas, tenemos 9 millones de celulares, o sea, tenemos buena intercomunicación o comunicación telefónica. Sería muy fácil y con una inversión relativamente pequeña el que el país entero fuera un país Wi-Fi o Wi-Fi, ¿verdad? Donde en cualquier lugar nosotros pudiéramos conectarnos y que esto sirviera no solo para las currículas escolares, sino que también para hacer negocios, para gente que distribuye, cuando se hacen entregas, para hacer facturaciones, etcétera. Toda la modernidad que eso conlleva. Tenemos un sistema financiero ya de por sí internacional, o sea, sí, podría ser un hub financiero. Si se hacen las inversiones requeridas, podríamos ser, y ya somos hasta cierto punto, pero podríamos ser uno mejor, un hub de aerolíneas, de que no solo mueva turismo, sino que también mueva carga, mueva negocios. Tenemos un buen centro de convenciones que debería de ser mejor utilizado y que todos los días del año hubiera alguna actividad de ese tipo en el centro de convenciones. Hay que reactivar el puerto de la Unión y toda la parte oriental del país. Entonces nosotros vemos que ahí es la apuesta, porque en la parte de servicios el turismo puede ser la columna vertebral. Nuestra gente aprende rápido, es productiva, es entusiasta, es innovativa. Pueden ser pequeños o microempresarios hoy y convertirse en pequeños empresarios mañana, en una gran cantidad de actividades que le den servicio a todas esas actividades productivas. Por lo tanto, nosotros lo que hemos visto, digamos, desde el Plan Cuscatlán hasta ahorita, han sido ciertos proyectos. La Franja del Pacífico, Surf City, algunos proyectos que son muy buenos, pero que son proyectos, no son planes, y que esos proyectos deberían de estar insertados dentro de un plan global que permita que el país dé ese salto cualitativo y que la gente pueda, digamos, ocupar su creatividad previendo qué cosas o qué oportunidades pueden surgir en el futuro. Es decir, miren, si vamos para allá, entonces dice, bueno, en estos casos, ¿qué se ha necesitado en otras latitudes? O veo yo de que se va a poner una empresa de esto y esta empresa va a necesitar outsourcing o va a necesitar alguien que lo atienda en estos otros servicios que va a tener que dar. Ahí hay una oportunidad para que yo ponga mi pequeño negocio. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros insistimos que son necesarias y que todavía hacen falta. Probablemente, como nos han dicho algunos ministros, ellos están trabajando en eso. Bueno, pues si están trabajando, aquí está nuestra contribución. Estas son nuestras ideas, tómenlas en cuenta, por lo que valen y por lo que hemos nosotros analizado y trabajado en ellas.
Si acaso no estaban pensando en ellas, pues considérenlas y pónganlas en la balanza, a ver si lo que ustedes piensan o quieren hacer es más factible, es más viable, es mejor y va a dar mejores resultados que lo que nosotros proponemos. Pero lo importante es que sepamos todos hacia dónde vamos. Le decía, y creo que lo dije aquí en una ocasión, que a uno le pueden decir, con el caso del viaje al desarrollo, sí, miren, vamos de viaje, ¿me acompañás? Pues sí, te acompaño, pero le tienen que decir a uno qué es lo que tiene que llevar, ¿verdad? El pasaporte, y le tienen que decir cuál es el destino, porque si uno va a Alaska, tiene que llevar chumpa, botas, gorra, y si uno va a Hawái, pues tiene que llevar calzoneta, toallas y chancletas, ¿verdad? Sí. Entonces, no es lo mismo, aunque haya la misma disposición de acompañar en cualquiera de los dos destinos, pues no es lo mismo lo que uno se tiene que preparar y lo que tiene que llevar. Estados Unidos anunciaba ayer, de parte de uno de los asesores de la Casa Blanca, que ellos están interesados en desarrollar una cantidad de proyectos importantes, decían, en la franja centroamericana. Ellos hablaban de que están interesados en crear nuevas perspectivas de desarrollo, que haya nuevas inversiones, decían, y que los gobiernos y que los sectores productivos de estos países que estamos en el Triángulo Norte y en parte de toda la Centroamérica y parte de México puedan ofrecer, decía, a sus ciudadanos nuevas perspectivas de desarrollo para que esto en cierta medida frene la inmigración indocumentada hacia territorio norteamericano. Ellos decían, estamos dispuestos a hacer las inversiones y las apuestas necesarias para que Centroamérica pueda resurgir y pueda convertirse en un polo de desarrollo importante y en un ejemplo para otras naciones en cuanto a desarrollo. ¿Cómo ven ustedes esta perspectiva partiendo, digamos, de las decisiones que está tomando la administración Trump y de pronto vemos que hay un interés fuerte en la región centroamericana? Este es un caso, creo yo, importante que recordemos para que aprendamos, porque ya todo el mundo se nos olvida que en un inicio la administración de Estados Unidos lo que quería imponer eran sanciones y bloqueos, y quería enfatizar más que nada lo que iba a hacer en las fronteras y exigirle a los gobiernos, porque así se empezó: usted impida que hayan flujos migratorios hacia allá, detenga las caravanas y no deje que la gente se vaya. Y hubo que hacer un trabajo de cabildeo en el cual participamos todos, diría yo, porque participó el gobierno. Nosotros hicimos varias gestiones y viajes a Washington a hablar con congresistas, staff del Senado, el Departamento de Estado, organismos internacionales, multilaterales, bancos, etcétera, donde les decíamos, miren, eso no es viable ni factible. El gobierno, en un gobierno democrático donde exista la libertad, uno no le puede impedir a un ciudadano que se quiera ir que se vaya, ¿verdad? A menos que viole la ley, el gobierno no puede intervenir en las actividades de los privados. Es más barato, les decíamos nosotros, el combatir la fuente que hace que la gente migre, que estar combatiendo a la gente cuando ya llega a la frontera y ya está desesperada por cruzarla. Y que entonces lo que tenía que hacer es que les iba a salir más eficiente el buscar cómo ayudarnos a nosotros a generar más oportunidades, a buscar que existiera mejor seguridad en nuestros países, ayudarnos a eso, que estar bloqueando o exigiendo o tomando medidas represivas en la frontera. Y hubo un cambio, entendieron la racionalidad y la lógica de esto, y entonces empezaron a trabajarse algunas propuestas. Lo que sí sentimos nosotros es que el tiempo va pasando y que las propuestas pues están tardando demasiado en concretarse, y que deberíamos de meterle el acelerador para ver cómo podemos hacer que esto se haga realidad lo más pronto posible y que la gente vea una luz al final del túnel y que no diga, miren, como aquí no hay oportunidades, ni veo que vayan a haber oportunidades, pues entonces lo que yo voy a hacer es planificar cómo consigo unos centavitos o cómo hago algún arreglo con algún coyote para ver cómo me voy. Y esa desesperación es la peor consejera, porque hace que cualquier aprovechado, porque hay mucha gente aprovechada en esto y que quiere instrumentalizar las necesidades y las aspiraciones de la gente para otros fines, que sería largo enumerar aquí, sí. Pero esa gente se aprovecha de la desesperación. Donde vienen los programas de información, los programas de
de tratar de hacer que las personas vean los riesgos y que sopesen las oportunidades de irse de manera ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estamos a la espera de cuáles son específicamente esos programas en los que se va a ayudar. Vemos, digamos, uno muy bueno, que es el hecho de las visas temporales de trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la mayor parte de los salvadoreños no se va y rompe su unidad familiar porque tiene ganas, ¿verdad? Se van tal vez algunos que quieren irse a reunir con sus familias cuando ya la mayoría de la familia o su familia más cercana está afuera. Pero la mayoría va buscando mejores oportunidades o huyendo de una situación difícil. Y las visas temporales que le den a alguien la posibilidad de ir legalmente, ya con un trabajo, a trabajar en condiciones que sean humanas, dignas, legales, durante un tiempo, ganando un buen salario que les permita ahorrar, pueden ir a trabajar 3, 4 meses, ahorran su pistillo, ya vienen de regreso con un ahorro para poder invertir o defenderse solos, o por lo menos vivir un tiempo mientras vuelve a salir otra vez y vuelven a ir a trabajar. Y entonces la gente, creo yo, que si no malaprovecha la oportunidad, pasándose de vivos o de gañanes, montándose en la bici, quedándose allá y arruinándole la oportunidad a los otros, creo yo que esta puede ser una solución viable. Estados Unidos necesita gente que trabaje en algunas áreas, especialmente en el área de la agricultura, en el área de construcción, especialmente cuando hay desastres naturales. O sea, ahí pasan, un país tan grande que hay tornados, hay huracanes, hay inundaciones de ríos, hay terremotos en algunas partes como California, y siempre pueden haber oportunidades de que contingentes de gente trabajadora preparada vaya para allá a colaborar y a través de esa colaboración también recibir nosotros como país y como personas beneficios. Y en eso deberíamos de concentrarnos, encontrar esas cosas que nos pueden permitir ambos obtener los objetivos comunes que tenemos y que nos hemos planteado. Entonces, sí creo que la oferta que tiene Estados Unidos, nosotros debemos de tomarla con seriedad. O sea, no solo esperar a ver con qué sale Estados Unidos, sino nosotros adelantarnos y hacerle propuestas a Estados Unidos. Y decirles, miren, nosotros vemos que aquí está esta necesidad, aquí tenemos este problema, ustedes tienen este interés o esta necesidad allá, conjuguémoslas para que encontremos entre los dos algo que sea de mutuo beneficio y que no sea algo que nos viene impuesto y con el cual no estamos satisfechos y no resuelve el problema, ni tampoco al final les va a resolver el de ellos. Así las cosas, creo que por eso es importante que estemos informados de qué es lo que se negocia, qué es lo que se platica, qué es lo que se va a hacer, y que cuando vayan delegaciones del gobierno, pues vayan acompañadas, no digo de personas, pero que vayan acompañadas del apoyo, de las sugerencias, del compromiso de los sectores nacionales que nos va a tocar hacer la implementación de aquello que se acuerde con Estados Unidos. Ahora bien, el ministro de Trabajo decía hace unos días que un hecho importante que ha ocurrido en este 2019 es la reinstauración del Consejo Superior del Trabajo. Él decía que esto era importante porque era un espacio de diálogo donde se conoce las perspectivas de los trabajadores, donde se conocen las perspectivas del gobierno y donde los sectores empresariales también pueden exponer sus inquietudes. ¿Ustedes cómo lo ven desde ANEP, esta reactivación de este consejo? Nosotros siempre hemos estado dispuestos y hemos creído que el diálogo es un mecanismo importante para encontrar entendimientos y soluciones. Siempre le hemos apostado al diálogo más que a la confrontación, al pleito y a la división que ha aparecido en los últimos tiempos, que es la apuesta de algunos sectores que creen que en río revuelto ganancia de pescador, o que un país dividido es más fácil de gobernar para ciertos intereses o propósitos mezquinos. Así las cosas, siempre hemos estado presentes y lo digo con bastante propiedad porque cuando se firmaron los acuerdos de paz, usted se acordará que todos los aspectos que se incluyeron en los acuerdos de paz eran acuerdos políticos, acuerdos
con respecto a la Fuerza Armada, llamémoslos militares, de desmovilización, de reformas de algunos entes del Estado, como es la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la PNC, etc. Pero toda la parte económica y social no se trató. Y se dejó, en teoría, diciendo, bueno, eso hay que lo vea la sociedad civil. Y se creó el Foro de Concertación Económica y Social. Yo participé en ese foro de concertación económica y social y fue una experiencia, digamos, uno siempre aprende de todo, pero fue una experiencia un poco frustrante porque se llevó la misma actitud que se tenía en el campo de batalla, en la guerra militar, se llevó a esa mesa y en lugar de buscar entendimientos y buscar el bien del país, en un país donde deberíamos de caber todos, lo que se buscó eran ganancias políticas. En aquel entonces, y les recuerdo, de que los sindicatos estaban directamente vinculados con el FMLN y el FMLN era más guerrilla que partido en ese momento. Posteriormente eso fue cambiando y los ajustes que se hicieron a estas instancias de diálogo, digamos, no fueron cambiando tan rápido como fue cambiando la sociedad. Y ahí es donde creo yo que hay una oportunidad en este Consejo Superior del Trabajo de empezar un nuevo diálogo de una nueva manera, con un nuevo estilo, con una nueva actitud, entendiendo que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero que si llegamos con la actitud de que el país debe tener cabida para todos y que al final del día, si al país le va bien, si a la sociedad está bien, todos nos va a ir mejor y que no se pueden tener ganancias de asadón, todo para mí, nada para vos. Creo yo que es una buena oportunidad que no hay que dejar desaprovechar. Nuestro señalamiento con el Consejo Superior de Trabajo era porque en los años anteriores, los últimos 10 años de gobierno, el partido de gobierno quería imponer quiénes eran los que estaban en esa mesa, porque quería manipular el diálogo y aplicar ventajas numéricas, es decir, un 2-1 de ellos en contra del sector productivo. Y además eso violentaba los tratados internacionales y los derechos de libre asociación de sectores como era el sector laboral o el sector sindical. Fíjese qué cosa más curiosa, que los que habíamos estado enfrentados antes, porque siempre se veía de que miren, el sector sindical y los empresarios son enemigos que no se pueden ni ver. Nosotros defendiendo los derechos de los sindicatos y de los trabajadores, porque claro, veíamos que primero estaban tratando de deshacer la organización sindical, pero también trataron de deshacer la asociación empresarial. Recordemos que en el primer gobierno de Funes, hubieron intentos de crear una ANEP separada, diferente, de crear una Cámara de Comercio diferente, donde ellos dijeron, nosotros les vamos a ofrecer que se vengan con nosotros y nosotros les vamos a pagar la cuota, va a ser gratis. Y se vienen con nosotros, pero hicieron muchos intentos y ninguno le funcionó, porque no funcionan así las cosas y la mentalidad del verdadero empresario no es esa, ¿verdad? Entonces se dieron por vencidos con nosotros en ese momento y se concentraron en ocupar su posición de gobierno para manipular las organizaciones sindicales. No les daban sus credenciales, los presionaban, crearon sindicatos paralelos y a través de esos sindicatos paralelos elegir ellos los representantes en las instancias tripartitas, y por eso todo se les vino al suelo y fueron condenados por la OIT y estábamos en esa lista negra que mencionaron ustedes en su introducción. Ahora lo que hemos dicho es, vaya, vamos a participar, esperamos el gobierno sea facilitador, no quiera venir a imponer sus posiciones, sino que sea uno más en esta mesa donde a través de los acuerdos se va fortaleciendo la relación laboral, el clima de inversiones y la productividad del país. Hace unos días ANEP publicaba algunos datos y decía de que si se habla, por ejemplo, del incremento al salario mínimo, o si se estudia por lo menos un incremento al salario mínimo, tendría que hacerse con una base técnica y que tendría que hacerse tomando
en consideración las perspectivas que tienen los empresarios y las condiciones que tienen en estos momentos. Me llamaba la atención esta publicación porque surge justo después de que se reinstauró el Consejo Superior del Trabajo y que también, bueno, decían que se habían establecido los nuevos mecanismos de diálogo. Ya en algún momento, digamos, ustedes han tocado ese tema con el ministro de Trabajo en este caso. Lo hemos tocado tangencial y circunstancialmente, porque le hemos dicho que la instancia para eso es el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Así dice la ley y así debemos de respetar la ley. Que esto no es ni bueno ni conveniente, que continuemos con la vieja estrategia que ya vimos, digamos que no produjo casi nada bueno, de seguir manipulando un tema tan sensible para la gente. ¿Y por qué digo que es sensible? Porque miren, se los digo de corazón, de verdad, nosotros pasamos, o yo paso, más de 8 horas al día con mis colaboradores. La mayor parte de mis colaboradores tienen, en averaje, más de 10 años de trabajar dentro de la empresa. Conozco sus necesidades familiares, etc. ¿Qué más quisiera yo? Que todos ellos ganaran $1000 o más. Eso es lo que uno desea. Pero ¿es eso posible? ¿Es eso realista? En las empresas, y todo aquel que ha sido empresario sabe que hay números, y que en los números, a diferencia de en la política, 2 y 2 son 4, y que uno tiene que vender, que hay márgenes de utilidad, hay gastos, hay una gran cantidad de factores que influencian el hecho de lo que queda al final. Cuando se habla de que las empresas que tienen grandes utilidades y que deberían de distribuir un poco esas grandes utilidades, yo les hago el llamado y díganme, ¿cuántas empresas de ese tipo hay? Usted que es empresario, dígame de verdad, con la mano en el corazón, ¿cuánto está en posición de poderle pagar $1000 de salario mínimo a sus trabajadores, aunque usted así lo desee? Tiene algunas otras realidades que tiene que contemplar, ¿verdad? Entonces, claro, la gente le dice, mira, aquí vamos a hacer, te vamos a subir el salario, te vamos a obligar a este empresario a que te pague lo que vos necesitas y te mereces, porque la canasta básica, porque el costo de la vida, porque no te alcanza. Son problemas que nosotros entendemos, pero las cosas tienen que salir de algún lado. O sea, no podemos, si tenemos un pastel de este tamaño, solo hay para que coman 4 personas. Si el pastel fuera así, pues tal vez habría para que comieran 8. ¿De qué tamaño es el pastel que tenemos para que se pueda pagar? Y consideraciones especiales como, por ejemplo, que del 100% de la actividad económica, el 72% es informal, de la economía informal, y que cuando se sube el salario mínimo solo se le aplica al 28% formal, que ya de por sí paga vacaciones, aguinaldo, paga su porcentaje del seguro social, paga su porcentaje de las pensiones, le paga el INSAFOR, paga el Fondo Social para la Vivienda, además de otras prestaciones. Entonces, cuando se habla del salario mínimo utilizándolo como un instrumento de político, de beneficio político o electoral, entonces se está arruinando la posibilidad de que se vaya encontrando un mecanismo que dé garantías a los trabajadores y que le dé certeza a los empresarios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros decimos que debería de hacerse dentro del Consejo Superior del Salario Mínimo, donde se saquen el costo de la vida, la inflación, el crecimiento económico, la productividad, porque fíjense, y termino con este ejemplo, me perdona la musiquita, la gente que trabaja, por ejemplo, voy a ocupar un ejemplo, en la construcción, dicen, no, mire, fíjese que aquí un albañil gana X, y ahí en Estados Unidos gana 3 veces más. Pero vayan a ver en Estados Unidos cuánto produce ese albañil. El mismo albañil salvadoreño, sí, que se va para allá. ¿Por qué? Hay técnicas de construcción, hay responsabilidades, y entonces uno ve que levantan una casa en 3-4 meses, van con unas máquinas y van poniendo la madera, van clavando las paredes, ponen las tuberías. Hay productividad. Un trabajador gana 3 veces, pero tal vez produce 5 veces lo que se produce aquí, ¿verdad? Entonces hay de dónde pagar, igual en Alemania y en otros países. Se ocupan técnicas que hacen que digamos, materia prima que vale
tanto se transforme en 10 veces su valor, mientras que nosotros aquí lo único que hacemos es exportar materia prima, o sea, economías de subsistencia, sembrar maíz, que ahora hasta estamos acabándonos las plantaciones de café para sembrar maíz en vez de café, lo cual es una pena, dan ganas de llorar. Pero sembramos el café, ¿a cuánto nos pagan el café? ¿Quién gana en el café? Las empresas extranjeras, exteriores, ¿cuánto vale una taza de café en Starbucks en Nueva York? 5, 7 dólares. ¿Cuánto nos pagan a los productores? 2 centavos, ¿verdad? Y son las cosas que se dan. ¿Por qué? Porque nosotros pues exportamos el grano, corremos el riesgo, aguantamos las plagas y los problemas climatológicos, el cambio climático, etcétera. Y ellos lo que hacen es tostarlo, empacarlo, hacer publicidad y ganar y que se queden las ganancias allá. Ese tipo de cosas son en las que deberíamos de concentrarnos y estar trabajando para que el país sea más productivo, y al ser más productivos pues podamos darle mejores ingresos a nuestra gente, que es el propósito. Muy bien, definitivamente que creo que las perspectivas cambian cuando hablamos de Estados Unidos, porque igual también mucha gente puede decir, allá se gana mucho más, pero también los niveles de gastos que tienen los trabajadores pues son altísimos. Las rentas en ciudades de California o en ciudades o en Nueva York pues son costos muy elevados también para las personas que viven en esa parte de los Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del plan de reubicación laboral que anunció el gobierno y también del presupuesto general de la nación que ya está en manos de los diputados. ¿Cuáles son las observaciones, cuáles son los puntos de vista que tienen los empresarios sobre ese tema? Los vamos a conocer al regresar a esta conversación que tenemos hoy con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos una conversación con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, don Luis Cardenal, que nos acompaña, pues se nos ha hecho tiempo de su agenda para hablar de diferentes temas. Ya decíamos que el fin de semana se habló mucho de un plan de reubicación laboral que anunciaba el presidente de la República y que también lo reforzaba el ministro de Trabajo. ¿Cómo ven ustedes este tema, licenciado Cardenal, el tema de la reubicación laboral? Ustedes publicaban ayer o en estos últimos días que no conocían este plan de reubicación laboral. Pero digamos, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen ahora que ya el tiempo ha comenzado a pasar y que se sigue hablando del tema? Pues nosotros comentamos ayer de que no conocíamos y al día de hoy tampoco conocemos. Ahora, el concepto nos parece interesante. Sería como una especie de seguro de empleo, ¿verdad? Lo que sí es que no entendemos cómo esto pueda ser posible, porque los empleos no se generan por decreto. Si no, veamos la fábrica de empleos de Mauricio Funes. Se crearon empleos en el Estado, pero en el sector productivo las cosas no funcionan así. En este caso particular se ha dicho que a todos los que queden cesantes en un problema específico que se está dando en estos momentos, que es lamentable, se les va a dar un trabajo igual un trabajo similar, con más sueldo y mejores prestaciones y casi de inmediato, además de sus indemnizaciones y todo. Pues solo que exista ya de por sí otra empresa que requiera personas con las mismas capacidades y con los mismos conocimientos para poderlos agarrar y que esté necesitado de inmediato de poner esas personas, yo no veo cómo pues se puedan colocar esas personas, porque nosotros sí hemos hablado con el gobierno de hacer un esfuerzo de a través de generar las condiciones que atraigan la inversión, que generen confianza y certidumbre, de poder incentivar o motivar a las empresas a que piensen positivamente, digamos, en el futuro y que empiecen a planificar qué nuevas fuentes de empleo se pueden generar. Eso es lo que hemos hablado con el gobierno, pero eso no se da de la noche a la mañana. Y situaciones como las que estamos viviendo con esta cosa tan confusa que se ha dado entre el gobierno y una conocida empresa, pues lo que genera es incertidumbre, genera nerviosismo, genera preocupación, y eso es contrario al clima de inversiones y contrario al propósito que estamos hablando de generar más y mejores empleos. Entonces,
¿De dónde va a sacar el gobierno? Todavía es una cosa que nosotros no conocemos. Ojalá, pues, ellos sepan de empresas o de inversiones que vienen, que van a necesitar de esa mano de obra para que les garanticen a ellos los empleos. Pero repito, hemos hablado en hacer una feria de empleo. Preguntarle a todas las empresas, mire, usted qué tiene necesidad de vendedores, de contadores, de motoristas, de maquinistas, de electricistas, de lo que sea, díganos. Y nosotros vamos a ir a la feria o donde sea con estos empleos a ver la gente que necesita y hacer el match. Pero hasta ahí es donde hemos llegado nosotros en nuestras conversaciones. Este proyecto, este programa no lo conocemos. El presidente decía, tenemos que hacer una reubicación laboral digna. Todos los países desarrollados respetan los derechos laborales y de salubridad. El argumento de que alguien por ser poderoso no puede ser tocado porque personas dependen de él es un argumento feudal. Este es un nuevo El Salvador y donde los empleados y los clientes se respetan. Eso es lo que decía el presidente de la República. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con el presidente en eso, pero le añadiríamos, también en un país desarrollado, el gobierno no abusa del poder o no ocupa el poder para castigar o perseguir a las personas que sean sus adversarios o que sean críticos a él. En este caso particular, no sabemos cuál es la verdad y puede ser que se esté dando un poco de las dos cosas. Y ese poco que se está manejando en las redes sociales y no en los tribunales, donde debería de manejarse, está generando una inquietud, un descontento, un nerviosismo, una incertidumbre que da al trasto con los esfuerzos de tratar de crear un ambiente positivo, optimista y de esperanza en que aquí los problemas se van a arreglar conforme a derecho y conforme a la ley y que no van a haber abusos de nadie. Entonces el presidente tiene razón en lo que dice, pero le faltó la segunda parte, ¿verdad? Y es ahí donde creo yo el balance de las dos cosas es donde está la verdad y donde está lo que le conviene en realidad al país. Muy bien, como decíamos, hay otros temas que están en las agendas informativas en estos días. Ayer el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, fue a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a presentar una exposición sobre el presupuesto general de la Nación 2020, el plan de gastos para 2020. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de un análisis, digamos, a primera vista de este plan de gastos para 2020, el presupuesto general de la Nación, que lleva incluido una emisión de títulos valores por 755 millones de dólares? ¿Cuál es la perspectiva que tienen como empresarios sobre este presupuesto, licenciado Cardenal? Manuel, este día precisamente en la reunión de comité ejecutivo, vamos a tener la presentación de nuestro Departamento de Estudios Técnicos y Económicos para hacer el análisis más detallado y profundo del presupuesto. Así a simple vista, porque es un presupuesto, como se mencionaba al inicio, bastante extenso, que es gruesa la información y hay que meterse en muchos detalles para averiguar algunas cosas. Por ejemplo, ¿se terminan los gastos secretos o no? ¿O se trasladan gastos secretos a ciertos ministerios en ciertas bolsas, como dijo un diputado? Bueno, pues hay que analizarlo, a ver si es verdad o si ya desaparecieron o no. Pero entre las cosas así rápidas que vemos nosotros, primero, el presupuesto tiene un crecimiento. Si bien es cierto, el presupuesto del año anterior era de 6.700 millones de dólares y este es de 6.500 millones de dólares, el del año pasado no es que el gobierno tenía 6.800, 6.700 millones de dólares para gastar, porque había un componente de 800 millones de dólares que era, digamos, la renegociación o el pago de una deuda que se vencía, que eso ya está resuelto. Entonces, en realidad, el presupuesto de este año es como 500 millones de dólares más grande que el del año pasado. Ya es un presupuesto considerable cuando estamos hablando de 6.400 y pico de millones de dólares, es grande. Han habido aumentos en algunos rubros, pero son, digamos, en nuestra consideración inicial, son crecimientos naturales. Digamos,
cuánto crece las apuestas estratégicas del país, como son educación, salud, infraestructura, seguridad, pues crecen, pero crecen porcentajes que son los que han venido creciendo año con año. Eso le llamamos nosotros un crecimiento natural del presupuesto. En segundo lugar, vemos, por ejemplo, que para poder financiar este presupuesto necesitamos endeudarnos nuevamente con 755 millones de dólares. Y esto nos lleva a una consideración adicional, y es que ahora la deuda pública ya pasa de los 18.600 que habíamos contabilizado la última vez que vimos ese rubro, a los 20.000 millones de dólares, lo cual significaría, no hemos sacado exactamente el porcentaje, lo que significaría que estaríamos sobrepasando el 72% de deuda con relación al PIB. ¿Qué importa eso? Bueno, que eso es en parte de los análisis que hacen los bancos multilaterales o los organismos multilaterales para considerarnos a nosotros sujetos de crédito, y tiene que ver bastante con el riesgo país, que a su vez es el que dictamina la tasa de interés que pagamos por los préstamos que nosotros necesitamos. Y en la medida de que ese porcentaje vaya subiendo, el riesgo sube y la tasa de interés que nos cobran también sube. Ahorita este presupuesto, creo que pagamos el 22% del presupuesto es para servicio de la deuda externa. O sea, 22 centavos de cada dólar va para darle servicio, pagar los intereses o en algunos casos pagar el principal de la deuda que tenemos. Y si seguimos de esta manera, pues lo que va a pasar es que cada vez más vamos a tener un presupuesto para pagar deuda o para pagar intereses y menos presupuesto para invertir y para generar bienestar para la población. La otra parte es que se ve también en este presupuesto que existe un problema serio que no ha sido solucionado con respecto a los pagos de salarios. ¿Cuánto se paga de salarios de este presupuesto? Pues creo que es arriba de 3.000 millones de dólares, 2.900 algo o 3.000 millones de dólares. El porcentaje de lo que se tiene para pagar salarios es entendible en rubros como pudiera ser la educación, como puede ser salud, como puede ser inclusive la misma seguridad. Pero en términos generales creo que tenemos un sistema público bastante inflado que no va de acuerdo con los servicios que recibe la población o la calidad de los servicios que recibe la población, y eso significa que no tenemos un Estado eficiente. Habría que hacer una auditoría del personal que trabaja ahí y ver qué hacen y cómo lo hacen, y ver qué es lo que se necesita para que la población reciba un buen servicio por los impuestos que paga. Hay otros aspectos, creo yo, importantes dentro del presupuesto que tienen que ver con la disponibilidad para la inversión y en qué se va a invertir, porque hay necesidades importantes de inversión en áreas estratégicas que no sabemos si van a alcanzar los recursos para poder hacer todo lo que se tiene que hacer, y esto nos obligaría a buscar mecanismos más creativos de cómo invertir en estas áreas estratégicas, y uno de estos mecanismos sería explorar, depurar, mejorar la ley de APP, a socios públicos privados, que está en la Asamblea Legislativa, para ver si a través de hacer propuestas atractivas a inversionistas extranjeros logramos suplir esa necesidad de dinero o de financiamiento para las inversiones que son, digamos, estratégicas para nosotros, llámese el aeropuerto, el puerto, ciertas carreteras, inversión en nuevas tecnologías, etc. Así que vamos a ver con más detalle este día cuáles son las sugerencias que le podemos hacer al presupuesto general de la Nación, y las vamos a dar a conocer a muy corto plazo. Muy bien. De hecho, la planilla de empleados estatales, según los datos que se desprenden del mismo presupuesto, alcanzarían cerca de los 130.000 empleados, y se crea para el 2020 por lo menos 1.085 plazas más. El gobierno dice, bueno, son áreas en seguridad, en salud y en educación.
pero ¿les recomendarían ustedes al presidente que se haga eso, una auditoría de plazas? Porque durante mucho tiempo se ha dicho que el gobierno lastimosamente se convirtió en una forma de contratar activistas políticos, en una forma de pagar a veces favores, y esto ha engordado la planilla y tal vez la productividad pues no es la que se esperaba y la eficiencia de las instituciones queda pues en entredicho en muchísimas ocasiones. Muy cierto y sabias son sus palabras, Manuel. El Estado, como nosotros entendemos, entre los empleados que están en planilla y los empleados que están bajo contrato, suma cerca de o sobrepasan los 150.000 empleados. Esto se ha venido aumentando gobierno con gobierno porque aquí es donde vemos que el balance entre la seguridad laboral del trabajador y las necesidades que tiene el Estado de que hayan buenos trabajadores, como que no se ha encontrado el término medio. Cada gobierno que llega contrata, porque dice, estos que están ahí yo no confío en ellos y estos los contrató el gobierno anterior por ser activistas políticos, simpatizantes, amigos, parientes, etc. Entonces, como no los puedo despedir, lo que tengo que hacer es emplear a los míos. Y entonces, sobre los que ya existían, cada gobierno va poniendo a los de él. Y entonces nos vamos llenando de un montón de gente que en realidad no habría necesidad de tener para cumplir con los roles o con los servicios que debe prestarle el Estado de manera eficiente al ciudadano. El colmo de todo esto fueron los últimos 10 años, porque en esos últimos 10 años el Estado tuvo un crecimiento de como de 119.000 personas a 150.000 o 160.000, que son las que encontramos en estos momentos. Por eso es que decimos que ahí estaba la fábrica de empleo de la que hablaba Mauricio Funes, pero una fábrica de empleo para simpatizantes. Ahora, ¿qué va a hacer este gobierno? Pareciera, en base a lo que usted menciona de este presupuesto, que se topó con esa realidad y dijo, bueno, ahí está esta gente, hay demasiada, y esa gente no cumple con lo que yo necesito que hagan, y no confío en ellos, o no me gusta cómo lo hacen, así que voy a contratar otro número de personal, porque ¿cuántas veces escuchamos que el aumento de personal era para salud, educación y seguridad pública? Y la pregunta que le hacíamos siempre nosotros a los televidentes era, ajá, ¿y ha mejorado la seguridad? Y la respuesta era no. ¿Y ha mejorado la salud pública? ¿Recibe usted más atención? ¿Tiene las citas a más corto plazo? ¿Le dan las medicinas? ¿Se siente usted bien atendido cuando va a los hospitales o a los puestos de salud? Y la respuesta era no, no ha habido mejoría. Y en educación tampoco. Entonces, toda esa gente, ¿qué está haciendo? Lo que sí se ve, o lo que sí vimos en estos últimos 10 años, es un aumento espantoso de la tramitología y de la burocracia, porque quizás donde antes habían 3 sellos, que quizás deberían de haber habido uno, como contratamos a 2 cheros, a 2 amigos, a 2 parientes, a 2 simpatizantes, entonces hicimos 2 ventanillas más y entonces ahora en vez de 3 sellos hay 5 sellos para la misma gestión. Y eso hace que cualquier tipo de gestión burocrática se complique, se haga más larga, se haga menos competitiva y se haga más costosa para los salvadoreños. Pierde más tiempo y le cuesta más dinero. Y además abre un espacio para la corrupción, porque entre más trámites hay, más grande sea la pila de papeles donde le ponen a uno aquí abajo si no da nada y aquí sí da algo y aquí sí da bastante, entonces la situación se complica. Por lo tanto, yo creo que aquí se requiere una auditoría del Estado, que primero le pasen listas y todos los que están en planilla, y esto lo platicamos creo que una vez hace algún tiempo, que ya se lo habíamos propuesto al gobierno del profesor Sánchez Serén, que decíamos una auditoría de pasarle lista a toda la gente. A ver, los que están en planilla están en algún lado trabajando. Y le contaba yo que en Honduras el 10% de la planilla no existía, era batallón cobra, cobraban pero no estaban. ¿Cuántos serán aquí? Pues que fuera el 5% ya haría un buen ahorro. Y la segunda, que ya es más complicada, es una auditoría de que, bueno, ¿qué necesita hacer el Estado? ¿Qué necesitan los ciudadanos y qué servicios esperan? ¿Quién los está haciendo? ¿Cómo los están haciendo? ¿La persona que está ahí está capacitada para hacerlo? ¿O necesitamos a alguien con otro tipo de actitud y otro tipo de capacitación? Y al hacer esa auditoría vamos a tener la posibilidad
de modernizar el Estado, de tener mejores servicios, de ser más eficientes y de ser más competitivos. Muy bien, estamos llegando al final del espacio de la entrevista, pero le quiero hacer una interrogante más. ¿Cómo ven ustedes esta situación que se ha dado como de tensión entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo? Hubo una superación de un veto que impuso el presidente de la República a una situación que tiene que ver con una reforma a la ley del sistema de Fosalud. De pronto, pues esta situación llega a la Asamblea, el veto del presidente, y ahí se supera ese veto, y ahora pues se anunciaba de que esto se va a ir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que sea ahí donde se dirima pues quién tiene la razón entre los dos órganos del Estado. Esto hasta cierto punto nos refleja, digamos, una cierta tensión entre esos dos órganos del Estado. ¿Cómo lo ven ustedes? Y si esto en determinado momento, digamos, de pronunciarse más, esta tensión podría afectar la estabilidad política del país y afectar, digamos, el clima de inversión también. Correcto, y esa inquietud es una inquietud real que de verdad se convierte en una preocupación. En cualquier Estado democrático hay balance de poderes, hay control de uno sobre el otro, porque como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y por lo tanto no es bueno que nadie concentre demasiado poder bajo sus alas, porque entonces se empiezan a cometer abusos y se empiezan a cometer equivocaciones que dan al traste con la posibilidad de vivir en democracia, que nuevamente la democracia no es perfecta. Y decía Winston Churchill que de todos los sistemas creados por el hombre, la democracia, decía él, no es la mejor, pero es la mejor de todas las que existen. Entonces, ese balance de poderes es indispensable. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? Que en lugar de buscar aprender del pasado, de que la confrontación no lleva a nada y que tiene un costo muy alto para el país y para su gente, que en lugar de buscar mecanismos de entendimiento y mecanismos de diálogo, como hablábamos anteriormente, de crear esos espacios, lo que se está haciendo es queriendo obligar al otro a que haga lo que yo quiero y que lo haga como yo quiero. Y eso está generando un choque que a su vez genera incertidumbre, genera desconfianza, genera temores, porque las cosas que ven los inversionistas es esa. Bueno, ¿qué pasa con la Asamblea y el Ejecutivo? ¿Se lograrán poner de acuerdo para esta ley? ¿Va a haber un APP? ¿Voy a ir a invertir? ¿Voy a ir a hacer un estudio de factibilidad? Pero hay que cambiar una ley. Y resulta que la Asamblea no está de acuerdo con el presidente y entonces por fregar al presidente no la van a aprobar. ¿Y yo qué pasa con mi inversión? ¿Voy a ir a perder mi tiempo? ¿Voy a ir a perder mi dinero? O viceversa. Si el presidente quiere imponer sin consultarle a la Asamblea o sin dejar que la Asamblea siga su proceso de discusión, de aprobación y de preguntas, y quiere imponerle, y entonces la Asamblea se resiste. Creo que también debe de haber un clima de respeto, y esto se lo hemos dicho desde el comienzo, desde la campaña, desde la toma de posesión, desde antes de la toma de posesión. Respeto llama respeto. Si quiero que me respeten, pues yo debo respetar al otro. Tratémonos con respeto, con dignidad, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos caigamos mal, pero no nos insultemos, no nos pongamos en las redes sociales a decirnos hasta de lo que nos vamos a morir, porque entonces al final del día se le va a hacer más difícil a él gobernar y se le va a hacer más difícil a los otros mejorar su prestigio y conseguir el apoyo popular para poder ser reelectos en el 2021. Aquí tenemos que pensar con mentalidad de país, con mentalidad de que el país, y la que se me ocurre es que es un barco que está en una tormenta, en una tempestad y todos estamos adentro. Hay barcos salvavidas para algunos, pero la mayor parte no nos vamos a poder montar en los barcos salvavidas como en el Titanic. Y hay rocas adelante y hay tormentas que se avecinan por otro lado porque el mundo está convulsionado, la competencia global es feroz, el pleito por atraer a los inversionistas es tremendo. No estamos solos en el mundo, las necesidades de nuestra gente son apremiantes. El que está con hambre no puede estar esperando a que le digan, mira, espérate dentro de 5 años a que yo te voy a resolver, o el que lo están matando, lo están extorsionando. Entonces, se necesitan respuestas ya,
y estamos en ese barco, en esa tempestad, y en lugar de estar viendo cómo lo sacamos adelante, cómo remamos, cómo vemos que el peñasco no nos estrellemos, estamos peleándonos y estamos echándole la culpa el uno al otro y estamos insultando y estamos viendo cómo le metemos zancadilla a alguien. Entonces, no vamos a tener posibilidades de salir con éxito de esta tempestad. Y ahí es donde tenemos que poner primero al país en el entendido de que en el país somos todos, la nación somos todos y debemos de poner nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor buena voluntad para que podamos de verdad tener un mejor futuro que el que tenemos ahorita. Muy bien, llegamos al final del espacio de la entrevista. Licenciado Cardenal, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos tenerlo próximamente para que hablemos más sobre las perspectivas económicas al cierre de este 2019 y también para el inicio del año ya 2020, porque ya casi estamos muy cerca del cierre de este año. El tiempo vuela. Rápido. El tiempo vuela. Sí, ya parece mentira, ya estamos casi a final de año. Aprovecho la oportunidad para invitarlos al ENADE, que va a ser un poco atrasado porque tuvimos algunas dificultades con los oradores especiales que en una primera instancia nos confirmaron y después por razones políticas no pudieron venir, pero el ENADE va a ser el lunes 25 de noviembre, va a tratar sobre innovación e infraestructura, van a haber propuestas muy interesantes sobre las cuales ir construyendo ese país que todos deseamos y merecemos. Bueno, esperamos tenerlo aquí unos días antes para que podamos tener una perspectiva clara de lo que va a ser este encuentro empresarial 2019. Gracias, don Luis Cardenal. Muchísimas gracias y muy buenos días a los estimados televidentes. Vamos nosotros a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener más información sobre el tráfico, también información sobre el clima, así que le pedimos a usted que siga informándose con Noticiero Hechos AM. Regresamos enseguida.